Buenas noches, chicos. Ya damos inicio a la exposición de juegos artísticos. Eh, para profundizar, dejamos en uso la palabra a nuestra expositora. Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia Jueves Archivísticos 2026, denominada Actualización Normativa Archivística y su impacto en la gestión pública. Mi nombre es Giselle Caballero Flores. En esta oportunidad los estaré acompañando en calidad de moderadora. A continuación, daremos pase a las palabras de bienvenida a cargo del director de la Escuela Nacional de Archivística. Adelante, por favor. Gracias, Giselle. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Gracias. Sí, en principio, buenas noches con todos. Sé que se van a ir agregando más participantes a este evento importante de nuestra Escuela Nacional de Archivística. Los jueves archivísticos, como Giselle lo mencionaba, son una temática muy importante que agrupa a todo el quehacer de la archivística en nuestro país. Y nosotros, como Escuela Nacional, única en el país, tenemos el deber de siempre estar permanentemente con los conocimientos y la actualización, ¿no? Que es la temática de estos jueves, a partir de lo sucesivo, para seguir compartiendo experiencias a través de nuestros destacados ponentes especialistas en la materia y también a la par con nuestros programas de formación continua, ¿sí? Yo saludo la participación de todos ustedes, del equipo que participa, del equipo de la ENA, que participa en la elaboración, diseño de transmisión y también como moderadora a Giselle, ¿no? En todo este desarrollo, esta coordinación de ponentes que amablemente comparten con nosotros y con nuestro público sus conocimientos y también algunos temas que tienen relación con nuestro quehacer del archivo o de la archivística nacional en el Perú. Yo una vez más lo saludo y los insto y los exhorto y los aliento a seguir con este conocimiento del desarrollo de estas nuevas tendencias y estas nuevas actualizaciones que siempre en el quehacer del conocimiento científico son necesarias, más aún en una ciencia que de una u otra forma nos trae muchas satisfacciones en el quehacer de la gestión pública y también del sector privado. Así que una vez más, los invito a seguir participando en nuestros jueves, como ahora a las 7 de la noche, a partir de estas semanas en lo sucesivo para seguir compartiendo con nuestros ponentes, reitero, un gran bagaje de conocimientos y de una u otra forma también felicitar nuevamente al equipo y también a los participantes que sé que en cada semana van a ir aumentando en número para ir compartiendo nuestros nuevos conocimientos, ¿sí? Muchas gracias a todos y dejo con la palabra a Giselle. Gracias. Agradecemos las palabras brindadas por nuestro director, que sin duda refuerzan la importancia de este espacio académico. Seguidamente, procederé a presentar una breve síntesis de mi trayectoria profesional. Bueno, soy abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cuento con un diplomado especializado en Derecho Administrativo. Me desempeño como especialista legal en cumplimiento normativo, con experiencia en formulación de normas archivísticas y en la emisión de opiniones técnicas vinculantes en la materia. Asimismo, cuento con experiencia en el análisis, interpretación y seguimiento del cumplimiento de la normativa archivística, así como en la elaboración de informes técnico-legales y el sustento de propuestas normativas orientadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos. Tengo experiencia en la coordinación interinstitucional para la implementación de lineamientos y disposiciones en materia archivística. Actualmente me desempeño en la Unidad Funcional de Normativas e Innovación Archivística de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, donde participo en la formulación de proyectos normativos, elaboración de informes técnicos y emisión de opiniones especializadas. En este rol contribuyo al desarrollo de lineamientos para la gestión archivística con énfasis en la modernización y la gestión archivística digital.
Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios del chat de esta transmisión y al término de la misma, van a encontrar un enlace para el registro de asistencia que deben llenar y completar con sus datos personales. Y además deberán responder 2 preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar este registro, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia. Tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré a los especialistas de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivística que nos acompañan esta noche, quienes expondrán sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy. En primer lugar, ellos son el licenciado Luis Ángel Romero Argomedo. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado de la carrera técnica profesional de archivística en la Escuela Nacional de Archivística y estudiante del 8º ciclo de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con el diplomado en Gestión Documental y Tecnología para Archivos de la Universidad Ricardo Palma. Desde el año 2013 labora en el sector público en los archivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Unidad de Gestión Educativa Local número 3, participando en la implementación del archivo central de esta última entidad. Actualmente se desempeña en el puesto de analista en la Unidad Funcional de Supervisión y Control de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación. En segundo lugar, nos acompaña Naditza Dachel del Carpio Llerena. Ella es archivista formada en la Escuela Nacional de Archivística, con estudios en Administración y Gestión Pública por la Universidad Privada del Norte. Cuenta con diplomados en Gestión Pública y en Gestión de Archivos y Digitalización y es integrante de la Asociación Latinoamericana de Archivos. De igual manera, ha formado parte del comité editorial del proyecto Diccionario de Abreviaturas Castellanas del Perú e Hispanoamericana, siglos XV y XIX, contribuyendo a iniciativas de valor histórico y técnico en el ámbito archivístico. Cuenta con experiencia en el sector público, donde ha participado en procesos de organización y tratamiento técnico documental en entidades como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud y la Oficina de Normalización Previsional. Su trayectoria se centra en la implementación de procesos archivísticos, elaboración de instrumentos, asistencia y fortalecimiento de la gestión en distintos niveles de archivo, con énfasis en la mejora de prácticas institucionales. Ella actualmente se desempeña como especialista en archivos en la Unidad Funcional de Normativas e Innovación Archivística de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, donde participa en la recopilación de insumos técnicos para la formulación de normas, el desarrollo del Plan Regional de Archivos y la atención de observaciones en materia archivística, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos. En tercer lugar, está con nosotros el día de hoy la ingeniera Stephanie Yarasca Chávez. Ella es ingeniera titulada en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y archivista de la Escuela Nacional de Archivística, con especialización en Gestión de Documentos Electrónicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursa el máster universitario en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense de Madrid. Posee más de 5 años de experiencia en el desarrollo de procesos archivísticos como organización, descripción, transferencia y conservación en archivos públicos. Y ha participado en la elaboración de proyectos normativos, tanto a nivel institucional como para el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. De igual manera, se encuentra trabajando en el área de desarrollo de normativas archivísticas del Archivo General de la Nación.
Bueno, seguidamente les explicaré la secuencia de la conferencia, la misma que está dividida en dos fases. En la primera fase tendremos la ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un tiempo máximo de 25 minutos para su presentación. Por otro lado, en la segunda fase, que va a ser la ronda de preguntas, va a consistir en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat de comentarios de Facebook. Acto seguido, daremos inicio a la primera fase de ronda de exposiciones. Iniciaremos la conferencia con la presentación y ponencia a cargo del licenciado Luis Ángel Romero, cuyo tema es cumplimiento de normas en el Sistema Nacional de Archivos. Tiene usted hasta 25 minutos para hacer su presentación. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Giselle. Bien, ¿me ayudarán compartiendo la PPT, por favor? Bien, como ya me presentaron, mi nombre es Luis Romero y el día de hoy les voy a hablar acerca del cumplimiento normativo, en específico de las normas archivísticas. Este, ¿se puede compartir la PPT? Hola. Ya. Quisiera que me den permiso, por favor, para poder compartir. Bien, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca del cumplimiento normativo. La exposición se va a centrar en básicamente tres partes. Una parte va a ser un poco explicar también las funciones, de forma general, las funciones que desempeña la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, que es muy, muy importante para poder entender un poco a lo que nos estamos refiriendo con el cumplimiento normativo y cuál es el proceso de desarrollo de elaboración de las normas, ¿no? En específico, yo me voy a centrar en el cumplimiento normativo. ¿Sí? A ver, un segundito mientras voy compartiendo. Ya. Se visualiza, ¿verdad? Sí, podemos verlo. Ya, gracias. Bien, entonces damos inicio. Voy a poner pantalla completa. Ya está. Bien, como les mencionaba, el tema de hoy es cumplimiento de normas en el Sistema Nacional de Archivos. Y ahí básicamente tenemos pues dos conceptos un poco de repente, para los que no conocen el tema archivístico, se preguntan qué es el Sistema Nacional de Archivos. Bueno, básicamente el Sistema Nacional de Archivos está calificado por la PCM como un sistema funcional a partir del año 2021-2022, pero ya este Sistema Nacional de Archivos para la legislación existe desde los años 90, ¿no? En el año 91 cuando se aprueba la Ley 25323 y su reglamento en el año 92, el Decreto Supremo 008 del año 92, Justicia. Bien, entonces el Sistema Nacional de Archivos vendría a ser un conjunto de normas, un conjunto de principios, técnicas y un conjunto de componentes que todos juntos y digamos que estos componentes interactuando constituyen, ¿no? el Sistema Nacional de Archivos. Este sistema tiene básicamente tres integrantes. Uno de ellos es el ente rector, que es el Archivo General de la Nación y se encarga de emitir las normas y garantizar el cumplimiento normativo. Por otro lado, tenemos a los archivos regionales, quienes conducen el Sistema Nacional de Archivos en su jurisdicción, ¿no? En la región en donde se ha implementado el archivo regional. De hecho, a la fecha contamos con 24 archivos regionales y estos 24 archivos regionales también están abocados a garantizar el cumplimiento normativo en la región que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, el archivo regional del Cusco tiene que conducir las actividades del sistema en la región Cusco, ¿no? El archivo regional de Arequipa hace lo propio en la región Arequipa. Y así. Y el tercer integrante vendría a ser las entidades de la administración pública y ahí pues entran todo lo que son ministerios, municipalidades, ya sean distritales, provinciales, municipalidades de centro poblado, empresas del Estado, programas, ¿no? En sí, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces,
Les he explicado más o menos cómo está compuesto el Sistema Nacional de Archivos y y ahora cuál es el funcionamiento, ¿no? Yo diría que el funcionamiento del sistema es sistémico, pero también incluso diría que es escalonado, ¿no? Por ejemplo, el AGN supervisa o se encarga de supervisar el cumplimiento de las normas, trabaja directamente con las entidades de Lima Metropolitana por un tema de cercanía, un tema de competencia territorial también, y también trabaja con los archivos regionales a nivel nacional. Igual, los archivos regionales supervisan a las entidades públicas de la región correspondiente. Entonces, incluso dentro de cada entidad, se cuenta cada una de ellas pues, con un archivo central o un archivo desconcentrado, y este archivo central, digamos, supervisa también a los archivos que integran el sistema institucional de archivos de cada institución, ¿no? Entonces, vemos que es una cadena, ¿no? Y esa es la forma como ha venido funcionando el Sistema Nacional de Archivos. Bien, entonces la exposición la voy a estructurar en tres puntos, un poco explicando a manera de introducción la interfaz de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos. En la segunda parte, donde voy a explicar el seguimiento a las recomendaciones respecto al incumplimiento de la normativa archivística. Y una tercera parte, donde voy a hablar de la infraestructura acerca la infraestructura con la que cuentan los archivos regionales. Bien. Ya les decía un poco que también quería explicarles cuáles son las funciones que cumple la DPA, ¿no? La DPA básicamente se centra en elaborar normas, ¿no? Y el ciclo es así, ¿no? Y incluso ya cuando mis compañeras expongan su parte relacionada a la elaboración y la metodología para la elaboración de normas, se va a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, se elaboran las normas, se someten seguramente a consulta pública, digamos, hay un tema de consenso también, no es que la AGN imponga las normativas, sino que también consulta a los integrantes del Sistema Nacional de Archivos, no solamente para hacer mejores normas, sino también para que sean normas aplicables en la realidad, ¿no? Porque si no son aplicables, básicamente nadie las va a cumplir, y si no se cumplen, la norma, digamos, cae en saco roto, ¿no? Entonces, la EDPA en sus dos funciones principales son la elaboración de normativas, normas archivísticas, y por otro lado, supervisa el cumplimiento de estas normas. Bien, entonces la interfaz de la plataforma, eh, esta plataforma se ha lanzado o se ha relanzado, se podría decir, en noviembre del 2025, porque ya existía una primera versión, una versión desde el año 2021, en que se implementa esta plataforma con el nombre de Plataforma para el Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos y que el 2025, varios meses del año 2025, se vio la necesidad un poco también de actualizar no solamente la imagen visual, la identidad gráfica de la plataforma, sino también agregar más componentes que puedan, digamos, ayudar a los integrantes del sistema a la implementación y a la aplicación de la normativa archivística. Entonces vemos que esta plataforma tiene una interfaz, ¿no? Esta interfaz, eh, la DEPA ofrece tres servicios. Estos tres servicios son consultas, asesorías y ponencias. Las consultas se responden por correo electrónico o en todo caso se responden por escrito, ¿no? Las asesorías son reuniones virtuales mediante las cuales se, se da un asesoramiento personalizado al integrante del Sistema Nacional de Archivos. Incluso algunas veces es también presencial. Y las ponencias se caracterizan pues por ser exposiciones de carácter inductivo sobre las normas archivísticas que ha emitido el AGN para las entidades del Sistema Nacional de Archivos. Vemos también que hay un componente adicional que se agregó, lo vamos a ver más adelante, que es la geolocalización. Y ahí, digamos, la importancia, ¿no? No solamente de tener el archivo y la información organizada, sino también tener el dato disponible, ¿no? Y este dato explotarlo y producto de ello sabemos pues que entre el 2021, abril a noviembre del 2025, la DDP ha atendido 1.582 consultas. Entre el 2022 y el 25 ha atendido 229 asesorías. Entre el 2022 y el 25, 272 ponencias sobre normativa archivística. En un periodo similar, del 21 al 25, se han realizado 213 supervisiones a las entidades de Lima Metropolitana. Y asimismo, la Dirección de Archivo Histórico, que tiene la competencia del registro del patrimonio cultural de la nación, en específico el patrimonio cultural archivístico, se han emitido 122 resoluciones de registro y declaratoria de patrimonio cultural de la nación, ¿no?
entre los años 2017 y 2025, ¿no? Y qué importante es contar pues, con esta información que está disponible en la plataforma. Bien, entonces vemos que también tiene una interfaz de inicio. Esta interfaz de inicio nos explica un poco de cuáles son las funciones del Sistema Nacional de Archivos y se centran pues en la protección del patrimonio documental de la nación, en contribuir a una eficiente gestión pública y privada para el desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de la identidad nacional, fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales, asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos, regular y garantizar la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital, ¿no? Bien, entonces esos son básicamente, una presentación, ¿no? de la plataforma y justamente en esta presentación también se muestra los integrantes del sistema, ¿no? Ahí justo hay una fotografía que está también disponible en la plataforma. Es una reunión, una jornada de revisión de normas archivísticas que se realizó el año pasado, en donde estaban presentes los archivos regionales y también el personal de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Bien, algo que se ha mantenido también, porque esta información ya estaba disponible en el 2021, sin embargo, se ha se ha actualizado con más normativa, es esta sección que se llama normatividad para el SNA. ¿No? Esta sección está estructurada de esta forma, ¿no? Está el título de la norma, el número del dispositivo, la normatividad, el estado de la norma si está vigente y nos permite descargar el PDF de la norma, que en este caso nos redirige al portal go.p donde están almacenadas todas estas resoluciones y directivas, ¿no? Y documentos normativos, ¿no? Recientemente, la DDPA ha proyectado y el AGN ha aprobado la Directiva para la elaboración del Plan Regional de Archivos y el Informe Técnico de Monitoreo y Evaluación, que justamente era una norma, este, digamos que el AGN estaba debiendo esa norma desde el año 92, que en el reglamento en el reglamento de la 25323, pues señala de que los archivos regionales deben aprobar un plan regional de archivos, ¿no? Sin embargo, no existía una norma de cuál debía ser la estructura de este plan regional de archivos, cómo debía elaborarse, cuándo debía aprobarse, con qué documento debía aprobarse, qué componentes mínimos debía tener, cuál es la estructura mínima, cómo debe evaluarse este plan regional. Entonces, todo eso está plasmado también en esta normativa, ¿no? También contamos con una sección de formatos de gestión archivística muy interesante y muy importante porque, y esto sí se implementó recientemente desde el año 2024, en donde se colocaron formatos editables, un poco también para garantizar y ayudar a los integrantes del sistema a la elaboración de documentos de gestión archivística, ¿no? Por ejemplo, hay formatos editables del Plan Anual de Trabajo Archivístico, del Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas, del Comité de Valor de Documentos, ¿no? Incluso una idea, bueno, también está el cronograma anual de eliminación y el cronograma anual de transferencia, ¿no? Que son, no están propiamente con un formato mínimo en una norma aprobada por el AGN, sin embargo, hay un formato, un modelo referencial que también se ha colgado en esta sección. Y debería también incluso estar, pues, por ejemplo, ¿no? El formato de la ficha técnica de series documentales, la tabla de retención de documentos archivísticos, el formato de resolución de aprobación del PCDA, ¿no? El acta de sesión que aprueba, digamos, que aprueba el PCDA, ¿no? Que es ya una documentación más interna, ¿no? Pero esto último que estoy diciendo no está todavía disponible, pero es una idea y sería muy interesante que pues, se siga alimentando y se siga incorporando documentación en esta plataforma que pueda ayudar, ¿no? al cumplimiento normativo, justamente, que es el tema de esta presentación. Bien, estos son un poco los servicios que ofrece la DPA, ya los había mencionado, el tema de consultas, el tema de asesorías, el tema de ponencias. Una precisión que quisiera hacer sobre consultas y asesorías es que las consultas y asesorías se pueden hacer llenando este registro, ese formulario que está en la plataforma, ¿no? Llenar el formulario con la información que se requiere, ingresa de forma virtual y nosotros lo atendemos también de forma virtual, ya sea con una reunión Zoom en el caso de asesorías o a través de un correo electrónico en el caso de consultas. En el caso de ponencias de orientación sobre normatividad archivística, sí quisiera hacer la precisión en que pues, puede ser de dos modalidades, puede ser de forma presencial o de forma virtual. El AGEN también ofrece charlas inductivas y gratuitas a las entidades del sistema, atiende directamente pues, a las entidades de Lima Metropolitana y en el caso de los archivos a las entidades de región,
se redirige, ¿no? Se reconduce el requerimiento al archivo regional para que lo pueda atender, ¿no? También, aparte de las entidades de Lima, atendemos también a los archivos regionales directamente, ¿no? O sea, ellos pueden organizar de repente un evento y solicitan un ponente a través de un oficio, ¿no? Este es el único, de los tres servicios, ese es el único que se hace a través de un documento formal ingresado por la mesa de partes. Los otros dos es a través de un formulario y por canales digitales, ¿no? Este también es algo que se ha agregado muy interesante y que también coadyuva al cumplimiento normativo, que son el caso de los videos. Justamente el AGN contaba con material audiovisual desde el año 2021, material audiovisual sobre ponencias que explicaban la aplicación, la implementación de la normativa archivística de diferentes temas, ¿no? Organización, transferencia, elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, elaboración del PCDA, ¿no? Incluso normas sobre la ISO 13028 de digitalización, ¿no? Diferentes temas, pero que estaban disgregados un poco también en nuestros canales digitales, ¿no? Como YouTube. Entonces lo que se hizo fue centralizarlos y seleccionar sobre todo el material que todavía sigue vigente, de la normativa que todavía sigue vigente y se ha puesto a disposición en la plataforma para que pueda ser visualizado también por los usuarios, ¿no? En este caso los integrantes del sistema. Esta es una sección que también ya existía, ¿no? Que es el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Es una sección de información donde se coloca qué entidades han aprobado su plan y cuáles lo han hecho dentro del periodo del plazo establecido, ¿no? Ahora, eso lo he puesto en rojo, que es el informe técnico consolidado de actividades programadas y ejecutadas, porque, bueno, ha sido dejado sin efecto justamente por el Plan Regional de Archivos, ¿no? Bien, entonces esta nueva interfaz agrega también lo que es la geolocalización de los archivos regionales. Ahí si entramos a esa sección que está en geolocalización y geolocalización archivos regionales, podemos encontrar también datos muy interesantes y actualizados sobre los archivos regionales, ¿no? Como por ejemplo dónde se ubican, quién es el actual director, cuál es su correo institucional para ponernos en contacto, cuál es la dirección y el horario de atención si de repente queremos ir y consultar algún documento del archivo regional, ¿no? Esta es otra sección también que es la geolocalización de los archivos supervisados, también muy interesante porque entra a detalle de qué archivos han sido supervisados en el periodo de 2021 al 2025 y su ubicación geográfica, ¿no? Aquí también vemos la geolocalización de las consultas archivísticas, las consultas que se han atendido, cuántas veces hemos atendido de repente a una entidad, no sé, a la Autoridad Portuaria Nacional, cuántas veces hemos atendido a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, etcétera. Aquí también tenemos la geolocalización de lo que son los archivos asesorados. De igual forma está indicado el nombre de la entidad, en qué tema se le asesoró, cuándo se le asesoró y dónde está ubicado, ¿no? Y bueno, a través del Power BI, que es digamos, este programa, nos permite hacer una estadística de cuáles son los temas más solicitados también, ¿no? Y de igual forma también el tema de consultas. También el tema de charlas o ponencias archivísticas, de igual forma está indicado el nombre de la entidad, dónde está ubicada, cuántas ponencias han atendido en un periodo definido, en este caso es del 2023 al 2025, y cuántas personas se han visto beneficiarias de este servicio, ¿no? Por parte de la AGN. Bien, también tenemos la geolocalización de las declaratorias y registro de patrimonio cultural archivístico del Perú. Y esta información sí es muy importante, no estaba disponible al público y claro que garantiza el cumplimiento normativo porque, primero porque la AGN cuenta con un reglamento de sanciones, ¿no? Un reglamento del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y cómo hacer cumplir pues este reglamento si no se conoce cuáles son los documentos que han sido declarados expresamente patrimonio cultural archivístico? Es por eso que la DDPA, en colaboración y en coordinación constante también con la Dirección de Archivo Histórico, es que tuvimos a bien pues no elaborar un registro, ¿no? Un registro, un reporte que nos permita conocer cuáles son estos bienes culturales que han sido declarados patrimonio cultural de la nación y ahí podemos ver el detalle, ¿no? Entramos a una región determinada, por ejemplo, Archivo Regional de Arequipa, y encontramos el, la apertura del testamento hológrafo de Alfonso Ugarte, ¿no? O entramos de repente a otra región y vamos a encontrar documentación específica que ha sido declarada patrimonio cultural. Por supuesto que de repente más declaratorias podemos encontrar en la ciudad de Lima, pero igual acá vamos a encontrar el detalle, ¿no? La idea es que sigan promocionándose y haciéndose estas declaratorias para
la protección también del patrimonio cultural de la nación. Bien, y esto también es la sección de reportes. Esta parte sí también se incorporó porque no se estaba haciendo una medición de cuáles eran las cantidades de visitas o la cantidad de interacciones que se estaba teniendo en la plataforma. Y no solamente eso, sino el detalle de dónde, desde qué país se están haciendo estas interacciones y cuáles son las secciones más consultadas, más interactuadas. En este caso, la mayor cantidad se la lleva la sección de normatividad. Luego la sección también de inicio, que es la sección de página principal, y pues, por supuesto también la sección de formatos de gestión archivística. Y ahí vemos que a las personas les interesa ingresar a la plataforma porque quieren saber, quieren conocer la normativa archivística. Y por supuesto para conocerla tienen que entrar a la plataforma donde están ahí las normas vigentes y poder revisarla, ¿no? Ahora, respecto al anterior, tenemos que entre el julio del 2024 a la fecha hay 76.207 visitas. Este número yo lo he puesto en el día de hoy, ¿no? Y hay aproximadamente 146.000 interacciones. Bien, y eso es en cuanto a una parte introductoria de lo que es la plataforma, ¿no? Ahora, el seguimiento de las recomendaciones respecto al incumplimiento de la normativa archivística. Más bien, Giselle, si te voy a pedir un favor que me avises al menos 10 minutos antes para un poco también que me alcance el tiempo para poder mencionar lo que quería decir. Bien, y ahí tenemos la imagen, los logos de los archivos regionales a nivel nacional. Es una recopilación, una pequeña recopilación que se hizo para la plataforma y yo los he puesto aquí en la PPT, ¿no? Tenemos los logos que se han elaborado para los archivos regionales. Cada región, cada archivo regional ha elaborado su propio logo, ¿no? Ahora, un poco para explicar el seguimiento, en realidad tendría que explicarles en qué consiste una supervisión, ¿no? Una supervisión, en pocas palabras, consiste en efectuar la verificación de la implementación del cumplimiento de las normas archivísticas. Y justamente en esta verificación del cumplimiento, nosotros hemos medido y hemos llegado a una pequeña estadística en la que, por ejemplo, en el año 2023, que se supervisaron, bueno, una cifra histórica, ¿no? Que se supervisaron 80 archivos en las entidades de Lima Metropolitana. Se determinó, ¿no? Que el 30% de estos 80 se encontraba en estado crítico, ¿no? Como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda, 30% en estado crítico, 69% en estado regular y 1% es bueno. Ahora, obviamente cuando hacemos una supervisión, encontramos una realidad, encontramos una imagen de cumplimiento normativo. Luego de que se ha emitido el informe de la supervisión, se encuentran pues una serie de deficiencias, incumplimientos y una serie también de recomendaciones para mejorar esa situación crítica. Es así que después de eso hacemos un seguimiento y con ese seguimiento nosotros, claro que este es netamente un logro de la entidad, ¿no? Porque si la entidad no levanta sus observaciones, obviamente no se va a ver una mejora, ¿no? Pero de producto de este seguimiento hemos llegado al número, hemos determinado que las entidades que estaban en estado crítico del 30% se bajó al 21%, ¿no? En ese periodo, del 23 al 25, ¿no? Y esta cifra fría, digamos, que vemos en la imagen, se ve reflejada, pues, les doy un ejemplo, ¿no? En el año 2023 se supervisó la Autoridad de Transporte Urbano para el Lima y Callao, y ellos en sus documentos, en sus evidencias que envían acerca del seguimiento, sustentan pues que han adquirido estantería de doble piso, o sea, han modernizado su archivo y eso lógicamente les va a dar cierto puntaje para superar esa situación crítica o regular en la que se encontraban en el 2023, ¿no? Y así los archivos van levantando pues sus observaciones para cumplir la normativa archivística y ese cumplimiento se va a ver reflejado también en la mejora del servicio al ciudadano. Porque esa es la finalidad del cumplimiento de las normas, ¿no? La finalidad del cumplimiento de las normas no es cumplir las normas por cumplirlas, sino es mejorar un servicio de información que nosotros ofrecemos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el seguimiento consiste en monitorear la implementación de las medidas correctivas que se encuentran durante una supervisión, o después, mejor dicho, de una supervisión, ¿no? Entonces tenemos como conclusión de esta pequeña estadística, ¿no? Que se ha reducido el porcentaje de archivos en estado crítico en Lima Metropolitana y esto es producto no solamente del seguimiento del Archivo General de la Nación, sino también de la implementación que hace la misma entidad, ¿no? Desde el año 2021 a la fecha se han supervisado 203 entidades, es decir, se está haciendo el seguimiento a estas 203 entidades
Y en total en Lima tenemos 342 archivos, por lo tanto existe todavía una brecha de 130 archivos por supervisar, ¿no? Aquí tenemos otra pequeña estadística, que de todas las supervisiones que se han hecho en las entidades supervisadas, hay dos que han levantado todas sus observaciones. En este caso es el Ministerio de Cultura, que fue supervisado en 2022, y la Presidencia del Consejo de Ministros, que fue supervisada también en el mismo año, ¿no? Y esa es un poco la estructura del informe de seguimiento, ¿no? El informe de seguimiento ataca directamente cuáles son las observaciones que ha tenido la entidad al momento en el que se lo supervisó, y se le acompaña y se le da seguimiento a partir de eso, ¿no? Bien, entiendo que se me acabó el tiempo, Giselle, o me quedan 10 minutos. Se acabó el tiempo. Ya, bien, voy a pasar un momento por este tema de los archivos regionales rápidamente. Les explicaba un poco la finalidad de seguimiento, y es que también se hace supervisiones a los archivos regionales, ¿no? Los archivos regionales también levantan observaciones, y de hecho hay muchos de ellos que han superado la brecha de infraestructura, ¿no? Que la mide a través de un indicador del Ministerio de Cultura. Y podemos ver de repente también que el año pasado se inauguró el Archivo Regional de Huánuco, tiene un local de aproximadamente 5 pisos, y en este año se ha inaugurado el Archivo Regional de la ciudad de Tacna, ¿no? Entonces, importantes logros de los archivos regionales que vienen implementando y vienen promoviendo y haciendo proyectos para mejorar su infraestructura. Obviamente, digamos, un edificio no significa que se mejore, digamos, al 100% la aplicación, el cumplimiento de la normativa archivística. Sin embargo, es un gran logro porque, pues, implementar un proyecto de esa magnitud es, es bien complicado, ¿no? Entonces vemos que lo ha logrado Tacna, lo ha logrado Cajamarca, lo logró Huánuco, y Cusco está a miras de poder lograrlo porque tiene un proyecto que se espera que se pueda implementar en el presente año. El Archivo Regional de Ucayali también ha mejorado su infraestructura. Tumbes también está en el camino, ya tiene un terreno para poder beneficiar también a la región de Tumbes. El Archivo Regional de Puno ya hace buen tiempo cuenta con un local de 5 pisos, que todavía está, digamos, con algunos problemas por mejorar, pero ya cuenta con un local. El Archivo Regional de Ayacucho también. Y también hay archivos que todavía falta implementar, ¿no? Como por ejemplo Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, el Archivo Regional de Lima, Ica, Arequipa, Amazonas, Pasco, Junín. ¿Por qué Junín tiene 5 pisos? Ah, es que es un local alquilado, ¿no? Entonces, lo que señala pues la guía de conservación es que después se tienen que contar los archivos históricos, sobre todo con un local propio, ¿no? El Archivo Regional de Huancavelica, Apurímac, San Martín, Loreto, finalmente Madre de Dios, ¿no? Entonces ahí hemos visto rápidamente lo que es la infraestructura con la que cuentan los archivos regionales, que también se relaciona justamente con el cumplimiento normativo. Bien, doy por finalizada mi participación. Accedan a la plataforma y ingresando a agn.gov.p encontramos en la parte del medio, ¿no? Plataforma del Sistema Nacional de Archivos, y podemos acceder a todos los servicios que les he mostrado a lo largo de la presentación, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Romero, por su brillante exposición. Ahora continuamos con la segunda ponencia a cargo de Naditza Dashel del Carpio Llerena, con el tema Metodología de elaboración de normas archivísticas. Tiene usted hasta 25 minutos para hacer su presentación. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a empezar con la parte de metodología de elaboración de normas archivísticas. Mi nombre es Dachel del Carpio y, como había mencionado mi compañera Giselle, soy de la Unidad Funcional de Normativas e Innovación Archivística. Y en este caso vamos a hablarles un poco de cómo es el trabajo que realiza nuestra unidad para la elaboración de normas para el Sistema Nacional de Archivos. Como mencionaron anteriormente, pues el sistema está integrado tanto como por el Archivo General de la Nación como rector, y los archivos regionales como conducentes en sus áreas de jurisdicción, también los archivos públicos, que son las entidades públicas de la administración pública, y también archivos incluso particulares que están contemplados en el decreto legislativo 1412. Ahora, ¿cómo se hace
las normas para el sistema, cómo las proyecta dentro de la unidad. Aquí vamos a saber en qué base normativa estamos utilizando nosotros para poder dictar estas normas técnicas, cuál es nuestro enfoque metodológico y también cuáles son los riesgos y buenas prácticas. Bien, la base de normativa para comenzar. Si bien el AGN como entidad cuenta con una directiva de cómo elaborar, formular y aprobar los documentos técnicos normativos, que es la Directiva 1 del 2023. Al ser estas normas de carácter general, pues también tenemos que utilizar normas más amplias, un marco legal con un mayor peso que nos permita aprobar las normas para el sistema, no solamente para la entidad. Es decir, por ejemplo, recursos humanos podría ser una directiva con esta directiva que les menciono, la 1/2023, para ver cómo es la contratación de su personal CAS. Sin embargo, solamente eso sería de aplicación para el propio AGN. Lo que nos indican estas normas es que nosotros, como parte de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, podemos emitir normas que tengan el alcance del Sistema Nacional de Archivos, pero pasando por otro proceso, que sean aprobadas por resolución jefatural y que éstas van a tener el alcance necesario para el sistema. Y para eso también utilizamos, como les decía, otras normas. El Decreto Supremo 7/2022 de Justicia, que nos habla de la Ley Marco de Producción y Sistematización Legislativa, el Decreto Supremo 23/2025, que nos habla de la mejora en la calidad regulatoria, y el Decreto Supremo 9/2024 de Justicia también, que es el reglamento que establece las disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos. En este caso, de repente ustedes han visto que en los últimos años el AGN no solamente publica directamente las normas para su aprobación en el peruano, sino que antes pasa por un proceso de consulta pública. Esto se ha hecho no solo en cumplimiento de estas normas que señalamos aquí, sino también para integrar las opiniones de los ciudadanos, de la academia, de la parte archivística y de gestión documental, ya que los archivos, como sabemos, no solamente trabajan solos, se interrelacionan con otros sistemas, se interrelacionan con el sistema de transformación digital, con transparencia, con integridad. Entonces tenemos que tener en consideración todos estos aspectos al momento que se elaboran las normas. Entonces, el rol de la AGN, tanto por la ley 25323 que le da esta denominación de ente rector del sistema, como por su propio ROF y las normas que aquí nos indican, que encabeza un sistema funcional, pues es que tiene esta facultad de elaborar las normas en esta materia. Es decir, cuenta con una función y estas son las normas que nos amparan para poder regular estas normas. ¿Y cuál es el alcance que les mencionaba? Pues precisamente el AGN está incluido dentro del sistema, es decir, que cuando se emiten las normas, el AGN como entidad también está incluido dentro de esta parte del sistema y tiene que tomar en cuenta a través de la consulta pública los aportes que hagan las entidades de los archivos regionales, incluso en temas que de repente han sido un poco más específicos, como se había mencionado, la directiva para la elaboración del Plan Regional de Archivos y su ITEME, que es su informe técnico de monitoreo y evaluación, pues hubo coordinaciones, reuniones con los archivos regionales que nos permitieron recoger su experiencia, su conocimiento de cómo ellos realizan sus procesos para nosotros poder, digamos, afinar la norma, porque la norma no debe solo ser declarativa, sino también tener una función de aplicabilidad. Y esto es una tarea muy importante que tiene la unidad que se dedica a hacer esto, porque la metodología nos va a permitir consolidar las normas que sean más consistentes, comprensibles y que también estén alineadas con las necesidades reales de las entidades y de los archivos regionales. Así que todo el proceso que realizamos, pues a través de la consulta se busca que se contribuya a la transparencia, a la continuidad operativa. ¿Y esto qué va a resultar? Pues en la preservación de la memoria institucional. Y más adelante, pues no sabemos si podría llegar a ser incluso patrimonio cultural. Entonces, la producción de estas normas o todos los documentos técnicos normativos que se elaboran y se formulan no solo implica estructurar criterios que tienen que ser claros y aplicables, sino que también es una intervención técnica que va a definir
cómo dentro del Estado se gestiona la memoria y se garantizan derechos y también la trazabilidad de las decisiones y gestiones que en el día de hoy se realizan. Así que este enfoque metodológico nos lleva a hacernos algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo identificamos cuál es el problema real al que está llegando esta norma? ¿Realmente estamos poniendo un parche de repente a la situación o sí estamos atendiendo la problemática inicial? También, ¿cómo sabemos que realmente es un problema o no solo una experiencia particular? Es decir, los integrantes del AUNIA, en este caso, podemos tener experiencias anteriores en archivos, buenas, malas experiencias, incluso de cómo nosotros de repente hemos aplicado soluciones. Sin embargo, esto no quiere decir que esto sea aplicable a todas las entidades del sistema. Es por eso que es necesario tener un enfoque metodológico que nos permita identificar y analizar estos insumos que nos dan las entidades, además de las experiencias particulares que puedan existir, para poder identificar realmente qué es lo que se debe normar. Recordemos que más normas no quiere decir que sea un mejor sistema o una mejor regulación. Entonces, las normas pueden ser menos, pero tienen que atacar realmente las necesidades que tiene el sistema. ¿Cuál es la problemática o los criterios necesarios que necesitan las entidades, pues para el accionar de una mejor gestión archivística? Les vamos a mostrar aquí un poco una cadena de cómo es nuestra metodología que tenemos que pasar dentro del AGN para que se aprueben las normas. En primer lugar es esta identificación que les mencionaba, que se da por parte del órgano proponente. En este caso puede ser la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, que en este punto pues va a hacer las investigaciones, el análisis previo, cuál es el alcance exacto de la norma, quiénes están involucrados en ella. Y todo esto se va a dar para pues determinar realmente conociendo a quién va a impactar la norma y en qué condiciones se debe dar, incluso con qué nivel de exigencia se debe redactar esta norma. Entonces, esto nos va a conducir a a no tener más bien regulaciones innecesarias o que estén mal focalizadas. Así que acá vamos a tener que exigir datos, recurrencia, incluso análisis causal de por qué está habiendo a través de las consultas. Nosotros podemos también recibir cuáles son los problemas que están teniendo para implementar las normas vigentes o darnos cuenta también si hay algo que no está siendo normado y que necesite o amerite que haya una norma para ello. Entonces, no solamente se valida de repente esta problemática porque la norma puede perder su sentido de origen, ¿no? Es decir, regular sin un diagnóstico sería prácticamente improvisar y no realmente construir un marco normativo que atienda las necesidades de nuestro sistema. No todos los problemas que hay en las entidades por su estructura, por sus particulares, son los mismos. Algunos pueden ser estructurales, otros recurrentes. Entonces, tratar a todas las entidades de la misma manera es a veces un error frecuente. Como decía, a veces de la experiencia uno puede tener una solución que puede funcionar para algunos, pero no para todos. Entonces, la precisión de este análisis va a definir qué tipo de intervención se va a aplicar, qué problemas que sean estructurales pueden realmente requerir cambios sistémicos. Y en el segundo punto, aquí pasamos ya en sí a la formulación. Con toda esta identificación, la investigación que se realiza, el levantamiento de información a través de reuniones, de encuestas que se realizan con entidades o con especialistas incluso. También se llama reuniones técnicas, a jornadas de revisión normativa. Esto todo nos alimenta para la redacción del propio texto normativo. Y aquí damos un paso más que puede ser condicional, que es la coordinación con el órgano involucrado. ¿Quién es el órgano involucrado dentro de la GN cuando la DDPA está proponiendo una norma para el sistema? Pues dependiendo de del tema que se esté tratando. Si vamos a tratar un tema de conservación, como hace poco fue el protocolo de gestión de riesgos ante siniestros, pues vamos a comunicarnos con la Dirección de Conservación para la formulación y cuáles son las consideraciones que ellos tienen
para una norma que se enfoca pues en su campo de acción, que es la materia en la cual ellos son especialistas. Por ejemplo, también para un tema de eliminación, pues en ese momento dentro de la entidad coordinamos con la dirección de archivo intermedio, quienes ellos al recibir las propuestas de eliminación de las entidades, pues conocen también un poco más a detalle la casuística y cuál es su metodología de trabajo. Todo esto se toma en cuenta para una mejor formulación del texto. Una vez que se encuentra con, digamos, con el visto bueno también de esta parte del órgano involucrado de corresponder, pues pasamos a la revisión por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que igual que la Oficina de Asesoría Jurídica, van a revisar y de corresponder emitir opinión favorable. Y ahí es donde llega e involucramos a los demás integrantes del sistema ya de una manera más amplia, porque se publica en el peruano y ahí indica el plazo, que normalmente son de 15 días calendario, para que puedan remitir sus opciones. Estamos utilizando hoy en día la plataforma Facilita, que nos permite que ustedes puedan registrar al revisar el proyecto y la exposición de motivos que se elabora, cuáles son los cambios que ustedes reconocen, si es que hay alguna propuesta de mejora. De repente hay una entidad que estamos nosotros dentro de la redacción señalando que es un requisito indispensable, pero de repente yo como municipalidad o yo como órgano desconcentrado no me es aplicable, pues más me están exigiendo algo que sería imposible que yo pueda aplicar. Pues ellos hacen esa precisión y más adelante vamos a ver que la UNIA hace un análisis de todas estas respuestas. ¿Por qué es importante la consulta pública y esta difusión que se da de manera abierta a cualquier ciudadano que pueda ingresar al enlace de esta consulta? Pues la importancia es y se vincula con las normas de mejora de calidad regulatoria, porque además de la publicación de la norma, ustedes van a poder encontrar dentro de esta parte de la difusión de la consulta pública la exposición de motivos de la norma. Es decir, en la parte de la gestión pública, cómo se vincula con otras normas, cuál es la necesidad de haber creado esta norma. Ahí podemos encontrar estadística o una parte de la investigación que se realizó que demuestra la necesidad de por qué se debe aprobar la mencionada norma. Entonces, aquí vamos a registrar todos los aportes y comentarios que las personas o entidades o investigadores puedan realizar. Y luego viene la parte de sistematización. Aquí la unidad a la que pertenecemos pues hace el registro, el análisis y sustenta su respuesta. Es decir, si el comentario y el aporte que recibimos se debe aplicar, se aplica de manera parcial o no es aplicable. De repente puede pasar que se hayan equivocado a llenar el formulario de una norma y nos ponen un comentario que no corresponde al texto que se está señalando. O a veces pasa que hay ciudadanos que nos colocan de repente más bien una consulta o nos cuentan una experiencia particular sobre el texto al que está haciendo referencia, pero realmente no hay una propuesta de cambio como otros que registran si lo llenan. De todas maneras, la unidad registra todos estos comentarios, no solo en la plataforma Facilita, también los que llegan por mesa de partes. Todos estos pasan por un proceso, como les digo, de análisis. La unidad cuenta con especialistas legales de archivo y de gestión documental, quienes van a analizar todo este contexto de las opiniones y dar una respuesta a ese análisis, como les digo, si es aplicable parcialmente o no aplicable. Y esto nos va a servir para, pues, pulir la norma, el proyecto normativo que se está elaborando. Y aquí vamos a llegar a el proyecto final. Es decir, posterior a todos estos aportes que recibimos, cualquier mejora que se pueda implementar, o incluso hay veces que mientras ha estado publicado para consulta, se ha actualizado una norma del marco normativo que mencionaba en la base legal, y pues debemos tener eso en consideración y pulirlo aún más para que obviamente nuestra norma sea vigente y esté dentro del marco legal. Una vez que tenemos esta parte del proyecto, pasamos otra vez por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y OAJ, quienes van a hacer su evaluación y emitir la opinión correspondiente. Una vez culminada la revisión por estos dos órganos, ya pasamos a la etapa de visación, donde pues ahí contamos con los vistos y las firmas
de las personas involucradas, que es el órgano proponente. Si hay un órgano involucrado, pues también va a visar el documento en señal de conformidad. También lo visa pues las oficinas de OPP, de asesoría jurídica, de Secretaría General y sale mediante una resolución jefatural. Todo lo que sea por alcance del sistema sale a través de ese documento y se publica, una vez publicado, entra en vigencia posterior a la publicación en el Diario Oficial El Peruano. Así es más o menos nuestro proceso formalmente, pero como les digo, dependiendo del tipo de norma que hay, a veces este proceso puede complicarse un poco más o ser un poco más extenso. Por ejemplo, una de las normas que estamos en proceso de actualización desde hace un tiempo es el reglamento de la Ley 25323, donde estamos implementando y articulando normas relacionadas a la gestión archivística digital. Esto en conformidad al reglamento de la Ley 1412, perdón, el decreto legislativo 1412, que nos habla de gobierno digital. Pues en este marco se ha dado la actualización de la ley en el 2023 y ahora sigue en proceso la actualización de este reglamento. Este reglamento ya no solo se da con este método que vimos de eh, interno, digamos, dentro de la AGN con direcciones o incluso a veces hacemos consultas de manera externa, ¿no? Pero aquí, en el caso del reglamento es un poco más específico porque tenemos que contar con las aprobaciones de Cultura y de PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, como somos un sistema funcional, y también de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Entonces, esta norma está en proceso y a pesar de que pasa por ciertos pasos de aquí, al ser una norma de mayor rango que va a tener que salir con decreto supremo, pues pasa por, digamos, un proceso mucho más riguroso y más complejo porque involucra a muchas más entidades. Y ahora que hemos conocido un poco la metodología, pues tenemos que identificar cuáles son los riesgos y buenas prácticas de las normas. Es decir, la unidad dentro de lo que ha visto en su parte operativa y de actividades pues debe reconocer que por más de que a veces se necesiten, digan, falta una norma de esto o de otro tema, de eliminación tienen que ser más específicos, una guía para este tipo de entidad, la idea no es saturarlos de normas, sino contar con lineamientos generales que puedan ustedes adaptar a sus entidades o a sus regiones que sean aplicables a estas realidades. Porque no podemos contar con normas que tengan disposiciones que se puedan dar muy a la interpretación, que sean muy abiertas. Tampoco que estén basadas en, pues, como les decía, en casos aislados o experiencias particulares. Y es más, también debemos hacer una diferencia entre las capacidades técnicas que hay entre las entidades. Muchas tienen diferente presupuesto o incluso una diferente madurez archivística, como hemos visto en la exposición de Luis Romero, que nos señaló pues el proceso de supervisión, cómo encontraban a las entidades y con el seguimiento, cómo esta madurez está cambiando. Y eso también nos ayuda para saber qué normas tienen de repente más dificultad y cuáles son los motivos por los cuales no las están aplicando. Así que la necesidad de regular sin que todas las entidades estén preparadas también para la parte de transformación digital es un punto con el que nos hemos encontrado. Por ejemplo, está vigente eh, la Ley de Gobierno Digital y su reglamento que ya nos mencionan la parte de gestión archivística digital, mientras nosotros actualizamos, bueno, esperamos la aprobación de nuestro reglamento, de la 25323, pero nos damos cuenta que hay entidades que aún están en proceso de implementar medidas, por ejemplo, del sistema de gestión documental, de firmas digitales con certificado digital. Entonces ellos están en una especie de lima entre la parte física y con un pie en realmente transformar sus servicios. Entonces ahí la norma se complica porque no podemos hablar de una gestión archivística digital completa, cero papel, como se menciona, porque hay muchas entidades que están en esta transición, que están en la implementación, pero igual nosotros debemos atender sus consultas o sus solicitudes de asesoría para, digamos, guiarlos y que cumplan los estándares y no se dé el riesgo de pérdida de información. Y las buenas prácticas que hemos aprendido como parte de la unidad, pues ese es el uso de la data. Y una fuente muy grande, además de la propia
nosotros podemos hacer a través de encuestas, investigaciones o reuniones, pues es la información que nos brinda la unidad de supervisión y control, a través de las supervisiones, a las consultas que ellos también atienden, cuáles son las dudas o solicitudes de asesorías que normalmente llegan de entidades. Y esto también nos va a ayudar en la exposición de motivos que les comentaba, que toda norma hasta el momento está indicada que tenga que tener una exposición de motivos que ustedes van a encontrar junto con el proyecto normativo en la consulta pública. También vamos a establecer, o estamos estableciendo mecanismos para actualizar las normas. Es decir, ahorita tenemos este paso a paso de procesos que se realiza para aprobar las normas, que sean directivas, guías, manuales, protocolos del Sistema Nacional de Archivos, pero que no está completamente mapeado todos estos pasos en la directiva vigente de la AGN, porque a diferencia de otras direcciones o incluso de la parte administrativa, pues la norma tiene un alcance distinto, ¿no? No es solamente para la entidad, sino para el sistema. Y finalmente también que es una interacción constante con otros sistemas administrativos y funcionales. Esto nos ha ayudado en la parte de, por ejemplo, de transparencia. El año pasado estoy seguro que ustedes han podido ver que ya se inició la parte de obligatoriedad en el portal de transparencia estándar para contar ahí de manera obligatoria con el PCDA, el PATA y las actas de eliminación del SET. Esto se ha debido a constantes coordinaciones con ANTAI que han accedido a crear por primera vez este tipo de instrumentos de gestión archivística en su portal. Y las entidades de no contarlo, pues van a tener que colocar un aviso de sinceramiento conforme a esos lineamientos de ANTAI. También estamos viendo con sistemas de integridad, de control, también, como les decía, con la parte de archivística digital, pues con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Todo esto es necesario porque pues el archivo no es aislado. Los archivos son interseccionales con todas las unidades orgánicas de una entidad. Todas producen documentos de archivo porque son el reflejo, la evidencia de sus actividades y de sus funciones. Entonces debemos interactuar con estos otros sistemas porque involucran siempre un componente archivístico, porque todo deja una evidencia. Y bueno, para finalizar un poco, solamente quería mencionarles que ahora que ya hemos conocido la metodología de cómo la UNI está trabajando la parte de la formulación de las normas, a continuación, pues mi compañera Stephanie Yarasca les va a mostrar un poco cómo estamos aplicando estas normas para que ustedes conozcan el estado de los proyectos normativos de la UNI. Esto va a permitir que también ustedes visualicen cuáles son los avances, los desafíos y las oportunidades que tenemos para el desarrollo actual de los instrumentos técnicos. Esta revisión va a complementar lo expuesto para mostrar la evolución concreta del proceso normativo en curso. Y esto resulta importante conocer para que ustedes conozcan los criterios y en qué momento también ustedes intervienen en la formulación de normas, que no es solamente parte nuestra, sino a través de la consulta. Ustedes también nos dan muchos alcances y una mejora continua. Gracias. Muchas gracias, Rachel, por tu excelente exposición. Para finalizar la ronda de exposiciones, tenemos como tercera ponencia a la ingeniera Stephanie Yarasca Chávez con el tema Estado de los proyectos normativos del Archivo General de la Nación. Tiene usted hasta 25 minutos para hacer su presentación. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Me es grato ser parte de los jueves archivísticos. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Conferencia. Ya. Me comentan si se puede visualizar Sí, podemos verlo. completo. Ya, creo que ahora sí está como en pantalla completa. Bien. Mm, Este espacio brindado para la continua formación de los
que elaboramos en archivos. Bien, es así que en esta oportunidad se va a desarrollar el estado actual de los proyectos normativos para el Sistema Nacional de Archivos. Para ello, la presentación se dividirá en dos temas: el marco jurídico nacional y el segundo, la legislación archivística. Ujú. Si bien el Archivo General de la Nación cuenta con una metodología para la elaboración de las normas archivísticas, como se detalló en la anterior ponencia, estas normas se formulan en concordancia con otras leyes, tales como el Decreto Ley 19414, que indica que el patrimonio documental de la nación está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental, aún de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y del desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Dada su utilidad, se debe defender y conservar esta documentación. Asimismo, se tiene la Ley 28296 del 2004, que menciona la presunción legal que tienen la condición de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, los bienes materiales o inmateriales de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea, sobre todo, independientemente de su condición de propiedad pública o privada. Es así que parte de los documentos archivísticos tienen tal envergadura que puede ser parte de este patrimonio cultural. También se cuenta con el respaldo de la Ley 31951, que declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, del Sistema Nacional de Archivos y de la digitalización del patrimonio documental con la finalidad de proteger, custodiar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio que custodia el Archivo General de la Nación, los archivos regionales y las instituciones públicas que cuenten con archivos históricos, que son fuente de información de la historia, identidad y memoria de todos los peruanos. Si bien estas tres normas hacen hincapié en la documentación histórica, que guardan usualmente los archivos históricos, también se cuenta con el Decreto Legislativo 1412, en donde se amplía la normativa para el uso de medios digitales al momento de la elaboración de documentos archivísticos digitales. Esto no quiere decir que las entidades ya no puedan recepcionar documentos en soporte físico, sino que brinda las facilidades para que la entidad dé un salto a una gestión digital en pro del beneficio ciudadano. Bien. Gracias sobre todo al último decreto legislativo mencionado en el año 2023, se ha actualizado la Ley 25323, que es nuestra ley base, ya que crea el Sistema Nacional de Archivos, en donde se brinda una función adicional al sistema referente a regular y garantizar la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital. Es así que, desde este punto, el AGN cuenta con competencias de forma un poco más explícita para normar los documentos archivísticos en un entorno digital. Bien. Y cabe mencionar que gracias al decreto legislativo 1556, el AGN ha venido elaborando la modificación del reglamento de la ley 25323, como se mencionó en la ponencia anterior, en concordancia con el ente rector del gobierno digital, que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente se encuentra en la fase final para su aprobación, ya que cuenta con la opinión favorable al proyecto por parte de este ente, ¿verdad? Asimismo, con el propósito de realizar una formulación integral de las normas archivísticas en entornos digitales y físicos, el AGN viene articulando la elaboración de aquellas disposiciones que abarcan los soportes digitales de los documentos archivísticos. En ese proceso, dichas propuestas son sometidas previamente a la opinión del ente rector del gobierno digital, antes de su publicación preliminar para las opiniones del público en general. ¿Mm? Dado que lo que no se desea por parte de la AGN es
que interfieran las competencias de ambos entes rectores. ¿Ya? A continuación, se procede a revisar las normas remitidas por el AGN para el Sistema Nacional de Archivos. Para tal efecto, estas han sido agrupadas en función a los 5 procesos archivísticos establecidos en la Directiva 1/2023, norma para la administración de archivos. ¿Va? En primer lugar, tenemos al proceso archivístico organización. Las normas asociadas vistas son la Directiva propia de organización de documentos, la 1, la 10 del 2019. También contamos con la Directiva de foliación de documentos, con la del 2019 y con la Directiva de transferencia de documentos del 2019. ¿Cuál es el objetivo del proceso de organización? Pues es clasificar, ordenar y asignar las unidades documentales para garantizar su transferencia y recuperación. Aquí, de estas 3, cabe mencionar que se viene actualizando la Directiva de Transferencia de Documentos, debido a que ya existe a partir del 2019, 2018, incluso instituciones con años anteriores que cuentan con un sistema de gestión documental y documentos digitales cuyo periodo de retención ya va a llegar a terminar, o ya el periodo de retención que tiene que mantenerse en el archivo de gestión, pues ya ha culminado y debe ser transferido al repositorio archivístico digital institucional, como lo mencionan las normas, ¿verdad? En ese caso, se está realizando la actualización de esta norma, pero teniendo en cuenta tanto los procesos, el entorno físico como en el entorno digital. Bien. Respecto al segundo proceso, las normas asociadas vendrían a ser la norma de descripción archivística, que es de 2019, la norma de inventario de inventarios, inventario de registro, inventario esquemático, catalogación, norma emitida en 2022, y por su parte contamos con una guía técnica de archivística para la elaboración de inventarios que se encuentra en la fase final. Ha sido el año pasado puesto a publicación preliminar para recepcionar los comentarios del ciudadano. Ya se analizó, sintetizó los comentarios y se modificó, se adecuó, y próximamente está para el lanzamiento también de esta guía. Esta guía, cabe mencionar que es elaborado teniendo en cuenta los inventarios recepcionados por parte de los archivos regionales e inventarios recepcionados por parte de algunas instituciones públicas, en donde el AGN pudo darse cuenta que existen varias metodologías, varios campos con la misma connotación, se podría decir, pero el nombre del campo varía de entidad a entidad, identificando que hablan de lo mismo. ¿Ya? Para eso lo que se trata de estandarizar esta guía de inventarios para que a nivel nacional hablemos con un solo lenguaje y que todos tengan los mismos campos. Objeto del proceso de descripción es elaborar instrumentos de consulta como inventarios, catálogos e índices para hacer localizable la información. Estos inventarios también nos damos cuenta, por ejemplo, que muchas entidades que todavía manejan, emiten y recepcionan documentos físicos, pues los inventarios siguen siendo en soporte papel, es decir, se elaboran los inventarios de forma manuscrita, lo que, si bien mantiene localizable la documentación, pero todavía sigue siendo un poco lenta la búsqueda, ¿cierto? Ya, como tercer proceso, contamos con la valoración. Norma asociada, la propia norma de valoración documental de 2019 y actualizada o complementada, mejor dicho, el 2023 para los documentos archivísticos digitales. Estas normas indican el programa de control de documentos archivísticos, que es la base que debe estar si contamos con un sistema de gestión documental adecuado. Como primer frente, tenemos que contar con el periodo de retención de las series documentales, igual con las fichas técnicas, ¿no? Luego tenemos a la directiva del 2018, que ha sido modificado 3 veces, la directiva de eliminación de documentos.
Si se dan cuenta cuando menciono normas asociadas, es porque en primer lugar se valora para luego eliminar los documentos, ¿no? Esta norma, la directiva de eliminación, se encuentra actualmente en actualización, ya que al igual que la transparencia, existe documentación que está en formato digital, cuyo periodo de retención ya ha caducado, así que la AGN está con miras a ver cuál sería la mejor forma, la forma más correcta de hacer la eliminación de estos documentos para la realidad peruana, claro está. ¿Ya? Luego tenemos la resolución jefatura del 2022, que indica los lineamientos para la disposición final de documentos declarados innecesarios. Ya. El objetivo de este proceso pues, es determinar la vigencia, los valores, temporal o permanente y el destino final del documento. A continuación contamos con el proceso de conservación. Normativa asociada, la propia directiva del 2019 de conservación de documentos, la resolución jefatura del 2018, que es la guía para la conservación preventiva de documentos en soporte papel, del 2019, rescate de los documentos que integran la lista roja. Esto es un documento muy importante. Y por último, contamos con el protocolo para la gestión de riesgos de desastres y siniestros en archivos. Aquí valga precisar que eh, si bien la AGN ya cuenta con una lista roja, ¿verdad? Pero nosotros en este protocolo, que tiene una publicación preliminar con el año pasado, ahorita se encuentra en una fase final para su publicación final, ¿ya? Y este protocolo para la gestión de riesgos incluye también la lista roja, donde va a priorizarse la relación de los documentos con mayor importancia que cuenta la entidad, para salvaguardarlo ante desastres o siniestros. Aquí también es clave mencionar que tanto la Directiva de Conservación de Documentos como la Guía de Conservación en Soporte Papel actualmente se encuentran en actualización, incluyendo ya los medios de almacenamiento. Es decir, como les mencionaba anteriormente, las directivas ya no solamente se están elaborando con el enfoque físico, con el entorno físico, sino también con el entorno digital. Por lo menos en la parte de conservación de documentos se está actualizando, teniendo en cuenta que no solamente es el soporte papel donde se encuentran los documentos, sino también en los medios de almacenamiento. Aquí va a ser una conservación de los medios físicos, ¿ya? Y va a haber próximamente otra directiva de preservación digital a largo plazo para los documentos digitales, pero ya dentro del hardware que serían los servidores. Y por último, tenemos el proceso de servicio. Norma asociada, tenemos a la propia Directiva de Servicios Archivísticos del 2020 y actualmente se ha prepublicado el 2024 un manual de atención, pero ahorita se está reformulando para que sea una directiva para la atención de consultas, asesorías y difusión normativa en el Sistema Nacional de Archivos. ¿Cuál es el objeto de este proceso? Pues facilitar el acceso, la consulta y la reproducción de la información a los usuarios ciudadanos y la entidad, así como estandarizar los métodos de atención de consultas, asesorías y difusión. Por último, si bien este grupo de normas no está enmarcado en un proceso archivístico, pero sí son normas de gestión. Acá tenemos la principal norma, que sería la norma de administración de archivos, cual nos indica la formulación del comité evaluador de documentos, la existencia de archivo de gestión, archivo periférico, archivo central o desconcentrado de la entidad, y el sistema institucional de archivos de la entidad. Cada entidad debe identificar a todos sus archivos al momento de elaborar, por ejemplo, el programa de control de documentos archivísticos. No debería estar afuera de este programa un archivo que no esté localizado en la región, en la ubicación, un archivo que está descentralizado, que son, por ejemplo, oficinas zonales, también deberían estar contemplado dentro del PCDA.
Contamos también con la Guía Técnica Archivística para Gobiernos Regionales y Locales, es este de 2019, que indica cómo hacer, cómo elaborar sus normas, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que si bien el AGN elabora normas para el Sistema Nacional de Archivos, porque es ente rector, pero también el archivo regional puede elaborar normas para su ámbito de competencia, es decir, para su región, ¿verdad? De acuerdo a su realidad, porque el AGN puede elaborar normas un poco más generales y ellos, de acuerdo a su realidad, puede ser un poco más específico. También tenemos la directiva para la elaboración del Plan Regional de Archivos y el informe técnico de monitoreo y evaluación. Este Plan Regional de Archivos pues va a indicar anualmente, trianualmente, cuáles van a ser las actividades a realizar a nivel regional. Primero a nivel del archivo regional y posteriormente a nivel regional también, para enmarcarlo. Ujú. Y tenemos el Plan Anual de Trabajo Archivístico, que también es muy importante, modificar el 2025. Más adelante les indicaré por qué se han modificado estos dos, ¿ya? Este plan pues nos da una radiografía de qué es lo que está haciendo, qué es lo que se propone hacer el archivo de la entidad para el siguiente año, y también cuenta con un informe técnico de evaluación de archivo que nos indica si se ha cumplido el plan anual de trabajo, no se ha cumplido, cuáles fueron las carencias y todo, para que gracias a estos insumos también que nos brindan las entidades, nosotros como AGN podemos materializar en las normas la rigurosidad que van a tener estos. ¿Ya? Luego contamos con la Directiva para la Supervisión en Archivos de las Entidades Públicas. En primer lugar, esta directiva del 2019 solamente contemplaba la supervisión a cada archivo central, ¿verdad? Ahorita, o archivo desconcentrado. En la actualidad se encuentra ya en su fase final para publicación. Ya ha sido el año pasado publicado preliminarmente y también se ha recepcionado los comentarios del ciudadano, ¿ya? Y ahorita contempla la supervisión tanto a los archivos centrales como a los archivos regionales. Contempla la metodología de cómo realizar los cuestionarios, en qué momento se van a enviar los informes, y posteriormente a esta directiva de supervisión también se está contemplando la directiva de seguimiento de las supervisiones realizadas. Es decir, si una entidad durante la supervisión ha contemplado que tiene, por ejemplo, 30 observaciones. Lo que se va a hacer en la directiva de seguimiento es indicar el tiempo en que la entidad tiene que remitir las evidencias, em, levantando las observaciones o las medidas que les ha dictaminado previamente la AGN. Y bueno, ya el año pasado también hemos tenido comunicación con el Ministerio de Justicia, específicamente con la Autoridad Nacional de Transparencia e Información, ¿ya? Del Estado, para poder poner en el portal de transparencia estándar 3 de nuestras normas. Estas incluyen el programa de control de transparencia de documentos archivísticos, el acta de eliminación y el plan anual de trabajo archivístico. Específicamente, estas 3 normas se van a enmarcar dentro del rubro temático planeamiento y organización. ¿Qué es lo que yo como entidad, qué es lo que tengo que poner en mi PCDA? Pues la resolución de aprobación o modificación, las fichas técnicas, la tabla de retención. Si es que en mi resolución solamente pongo, por ejemplo, los links de mis fichas técnicas o de mi tabla de retención, lo que debo asegurarme como entidad es que estos links siempre estén abiertos al público, ¿ya? Recuerden que, de acuerdo a la directiva de 2019 de valoración, indica que las entidades en un plazo de un año, es decir, máximo 2020, tienen tiempo para elaborar el PCDA. Así que para esta fecha ya deberían contemplar la mayoría de entidades con el PCDA. De igual modo, también en el PATA se contempla subir al portal de transparencia la resolución de aprobación del PATA y el propio PATA, para evaluar más adelante, para que el ciudadano tenga acceso a revisar estos documentos y tenga acceso a ver, analizar
qué documentos custodia la entidad y por ende qué documentos yo, como por ejemplo investigador, puedo consultar a la entidad dada. El acta de sesión de eliminación, que actualmente también estamos viendo la disposición de otros instrumentos archivísticos con miras al uso del ciudadano, que se puedan colgar en el portal de transparencia estándar. ¿Mm? Y bueno, ya casi para culminar, como se mencionó en la primera ponencia, contamos con la plataforma del Sistema Nacional de Archivos, donde se muestra las normativas del Sistema Nacional de Archivos, están todas las que mencioné aquí en este link. Y también el link menciona los formatos de gestión archivística. Si bien nuestras normas te dan varios formatos dentro de la directiva, dentro de los lineamientos o guías, estos formatos se están publicando se están publicando en esta página web, en la plataforma, para que sea más fácil descargar al encargado de realizar las normas dentro de la entidad, al archivo, y poder elaborar las normas y remitirlas con mayor facilidad. Bien, muchas gracias por la invitación. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Stephanie, por tu excelente exposición. Acto seguido, pasaremos a la segunda fase, la cual es la ronda de preguntas. Iniciando esta ronda de preguntas, las cuales hemos recogido de los comentarios del Facebook, daré lectura a alguna de ellas. Esta pregunta va dirigida al licenciado Luis Romero. Estimado, ¿de qué manera la implementación de la nueva plataforma del Sistema Nacional de Archivos fortalece el cumplimiento de la normatividad archivística y mejora la gestión documental en las entidades públicas? Bien, bueno, en respuesta a la pregunta, yo diría que esta plataforma o la nueva plataforma del Sistema Nacional de Archivos permite articular, ¿no?, un conjunto de servicios que ofrece la AGN para impulsar el desarrollo del SNA. Y no solamente impulsar el desarrollo, sino también promover la aplicación y la implementación de las normas archivísticas, ¿no? Estos servicios, que son consultas, asesorías y ponencias, funcionan como un acompañamiento a las entidades que han sido supervisadas, incluso las que no han sido supervisadas, porque digamos, una supervisión no está centrada solamente en señalar incumplimientos o objetar una gestión la gestión archivística de una entidad, sino también está centrado principalmente en ayudar a las entidades a levantar estas observaciones y de esta manera se pueda mejorar la gestión, ¿no? En ese sentido, esa sería digamos, la manera en que la plataforma favorece, promueve y mejora la gestión archivística y la gestión documental de las entidades, ¿no? Incluso apunta también a que se promueva la creación de estas plataformas a nivel nacional, no solamente de la GN, sino articularlo también con los archivos regionales a nivel nacional, pero ese es un proyecto todavía que está en proceso de formulación, ¿no? Pero esa es la idea un poco de hacerlo extensivo a nivel nacional. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Romero, para usted también tenemos otra pregunta, la cual es la siguiente. Dentro de sus actividades de supervisión a los archivos, han encontrado que muchas entidades públicas no implementan el programa de control de documentos archivísticos. A la fecha, a pesar que esto está regulado, ¿qué acciones han realizado para que ellos puedan cumplirlo? Como mencionó Stephanie en la última exposición, han habido algunas estrategias que ha adoptado el AGN para que las entidades no solamente aprueben su PCA, ¿no?, sino también aprueben su plano de trabajo archivístico, aprueben o conformen el comité de valor de documentos, publiquen sus actas de sesión del SET, ¿no?, etcétera. Bien, el PCDA en concreto, pues, es un documento de gestión archivística que permite a las entidades tener un control de las series documentales, del valor, mejor dicho, de las series documentales y del periodo de retención, y así regular el ciclo vital del documento archivístico dentro de una entidad. Tenemos digamos, el dato que a la fecha
hay 85 entidades que han aprobado, 85 entidades que han aprobado aproximadamente, ¿no? Que han aprobado su PCDA, solamente en Lima Metropolitana. Y justamente ahí la importancia de la plataforma, ¿no? Digamos, tenemos ese dato en Lima, pero sería muy interesante tenerlo también a nivel nacional y por ahí también articularlo con todas las regiones. Justo el Archivo Regional de Arequipa tiene también una plataforma que le ha implementado con financiamiento de Iberarchivos y claro, está dando un primer paso un poco también para articularnos como sistema, ¿no? Ahora, aún está pendiente actualizar esta partecita de los 85, por eso digo aproximadamente. Y claro, en el 2000, otras acciones que se han realizado anteriormente, que en el 2023 y el 2024 se ha colaborado con la Contraloría General de la República a través de sus OSI para hacer el seguimiento de la aprobación y la implementación del PCA de las entidades. Y claro, adicionalmente a ello, tendremos consultas, asesorías y charlas, ponencias sobre elaboración del PCDA. Un poco para cerrar la idea, lo que mencionaba Stephanie es muy importante, ¿no? Es una estrategia reciente que se ha adoptado para que las entidades, o digamos, para persuadir, ¿no? a las entidades y a los funcionarios que aprueben sus PCDA es la obligación, que forma parte de la obligación de la transparencia activa de las entidades que publiquen en su portal de transparencia su PCDA, y no solamente la resolución, sino también los anexos que forman parte del PCDA. Entonces, todo este cúmulo de estrategias y acciones están dirigidas precisamente a que las entidades cuenten con este importante documento de gestión archivística que ya no solamente es importante para la gestión archivística, sino también para la gestión archivística digital, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Continuando, tenemos una pregunta para Dashel, la cual es la siguiente. ¿Cómo influye la transformación digital en la elaboración de normas archivísticas y qué desafíos genera para las entidades que no están preparadas? Gracias, Giselle. Bueno, en primer lugar, la transformación digital está, digamos, un poco redefiniendo el objeto mismo de la regulación archivística que nosotros manejamos, porque ya no se trata solamente de organizar documentos en soporte físico o analógico, sino que también establece reglas para la gestión de expedientes electrónicos con firmas, certificados digitales, metadatos, considerar la interoperabilidad y sobre todo la preservación a largo plazo, que es un campo en el que estamos también involucrados. Esto obliga a que las normas también sean más técnicas y se adapten a estándares internacionales, como son las ISO, por ejemplo, para el uso de estos repositorios incluso, tanto los institucionales como los nacionales. Entonces sí tienen que estar alineadas con estos estándares, incorporar conceptos que permitan pues la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y también la trazabilidad en entornos digitales. Y también introduce pues una necesidad que tienen todas las entidades y el propio AGN de regular estos procesos que son más dinámicos, la automatización o la gestión de sistemas que evolucionan más rápido incluso que el ciclo vital de documentos que normalmente nosotros conocíamos o que tradicionalmente al menos se han estado manejando en las entidades del sector público. Y uno de los principales desafíos para nosotros, pues, es la simetría de capacidades que hay entre las entidades de la gestión pública. No todas cuentan con una infraestructura tecnológica ni personal especializado o ya con procesos de madurez que permitan implementar todas esas exigencias que han estado comenzando con la transformación digital. Entonces, si las normas ahora no consideran estas brechas, pues va a generar una baja implementación, ¿no? Estas brechas que existen entre las entidades, me refiero. Entonces, un cumplimiento que sea bajo o incluso que haya rechazo operativo, pues va a perjudicar a largo plazo no solamente la gestión o la misma supervisión de la GN, sino cómo se está preservando la memoria de las instituciones. Por eso es que, un poco mencionando el enfoque normativo que incorpora estos criterios, tienen que considerar pues la gradualidad, el acompañamiento técnico. Hoy en día se están realizando pues asesorías, atención de consultas, incluso emisión de opiniones técnicas relacionados a estos temas, para que haya cierta flexibilidad y que las entidades vayan avanzando poco a poco hasta que puedan llegar a esta implementación completa que todos queremos. Entonces, el reto no es ni frenar ni oponernos a esa transformación, sino regularla de una manera progresiva y sostenible para todas las entidades y para todo el sector público, que beneficie finalmente a los ciudadanos a un acceso mucho mayor.
Eso sería todo. Excelente. Muchísimas gracias por tu respuesta, Dashel. Como última pregunta, tenemos una pregunta dirigida a Stephanie, la cual es la siguiente. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido la mayor dificultad al aplicar normas archivísticas en su institución? Bien. Una de las mayores dificultades al aplicar normas archivísticas suele ser la brecha entre lo normativo y la realidad operativa. Como hemos visto, lo normativo en la actualidad todavía sigue siendo la parte física, ¿no? En muchos casos, las disposiciones están diseñadas con un enfoque técnico ideal, pero su implementación se ve limitada por actores como la falta de recursos tecnológicos, infraestructura inadecuada o escasa asignación de personal especializado. Asimismo, es frecuente encontrar resistencia al cambio por parte del personal, especialmente cuando las normas implican modificar prácticas tradicionales de gestión documental. A ello se suma el desconocimiento o limitada capacitación. Cuando se ha tratado de introducir el sistema de gestión documental, por ejemplo, en las entidades, hubo cierta reticencia en el personal por el uso de estas herramientas o cuando se em, generan nuevos sistemas de información para diversas áreas en específico, el personal también genera una cierta resistencia al cambio, ¿verdad? Al momento, como mencioné anteriormente, al momento de realizar las normas, se tiene como referencia las normas internacionales, los estudios científicos, pero también la realidad de las entidades. Una casuística es el propio repositorio archivístico digital institucional, ya que a nivel regional hay varias regiones que no cuentan con firmas digitales institucionales y menos entonces van a contar con un sistema de gestión documental. Entonces también parte de la GN es preciso ver antes de realizar las normas estas realidades y cómo va a ser o qué alternativa va a tener sin bajar las brechas de las normas ISO, por ejemplo, ¿no? Sin que caiga el nivel de las normas archivísticas. ¿Mm? Eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias, Stephanie. Agradecer a los tres ponentes por el día de hoy. Bueno, como breves conclusiones a las tres ponencias, podemos decir que referente a la primera ponencia, hemos podido entender que el cumplimiento de la normativa archivística es más que una relación de estándares que deben lograr las entidades, sino que todo el tratamiento archivístico y la administración de archivo tiene que estar abocada a la satisfacción de los requerimientos de los ciudadanos y de sus fines culturales, sociales o administrativos. La normativa archivística está orientada a la mejora de los archivos, asegurar la disponibilidad del patrimonio documental de la nación y la utilidad de los documentos archivísticos para los ciudadanos. De igual manera, referente a la segunda ponencia, hemos podido ver la metodología de elaboración de normas archivísticas como un proceso técnico estructurado sustentado en una base normativa clara, un enfoque metodológico orientado al análisis de problemas y la incorporación progresiva de buenas prácticas. Se ha enfatizado la importancia de formular normas con criterios de claridad, aplicabilidad, coherencia institucional, considerando la diversidad de capacidades en el Sistema Nacional de Archivos. Por último, en la tercera ponencia, hemos podido conocer que frente al acelerado avance de las tecnologías, la formulación de normas debe proyectarse hacia escenarios futuros, siempre proyectándose, ¿no? Y no obstante, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación debe considerar la diversa realidad de los archivos a nivel nacional, donde aún persisten limitaciones en el acceso a recursos tecnológicos. Y en ese sentido, la normativa archivística debe contemplar de manera integral la gestión y la función archivística a desarrollar dentro de las entidades, abarcando tanto el ámbito físico y sobre todo el digital, ¿no? Que ya estamos eh, cerca de la transformación digital. De esta manera, hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer nuevamente a nuestros tres ponentes por sus destacadas exposiciones, así que también
a todas las personas que nos han acompañado y asistido a esta transmisión en vivo por el Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística y del Archivo General de la Nación. Muchas gracias. A todos ustedes, les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, el cual lo estamos fijando en los comentarios de este chat de Facebook. Y finalmente, les extendemos una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera puedan estar informados de los próximos eventos académicos que vamos a tener, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica, así como también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia que se va a realizar el jueves 30 de abril, que lleva el título El rol del personal técnico especializado en la sostenibilidad del sistema institucional de archivos. No se lo pierdan, los esperamos. Muchas gracias por el día de hoy y buenas noches.